Bueno, figura clave en el día el titular de la Corte Suprema de Justicia y están a dos voces. Sí, porque, a ver, es en una semana muy especial, ¿no? Que se da este reportaje que hiciste hoy con Lorenzetti. ¿Por qué? Porque está hablando Lorenzetti y está hablando Eugenio Zaffaroni, ¿no? Son dos opiniones muy importantes de la justicia argentina, dos realmente miembros de la Corte muy prestigiosos, que se diferencian en un tema, que es el de la reforma constitucional, Así ¿no? es. Estuvimos con Lorenzetti, hablamos de la reforma constitucional y hablamos de la situación de los jueces que precisamente investigan causas de corrupción. Y un fallo muy importante ayer precisamente de la Corte Suprema de Justicia sobre la obligación del Estado de dar vivienda y asistencia a los más marginados. Doctor Lorenzetti, bueno, muchas gracias por atendernos. Hoy, en el marco del Encuentro Iberoamericano de Justicia, usted pronunció una definición bastante importante, que es que piensa que no tiene que haber reforma de la Constitución. Yo lo he dicho eso en un reportaje que me hicieron. No es el tema central de la cumbre, pero bueno, me preguntaron. Yo aclaro lo siguiente, tal vez primero es bueno que se discuta, o sea, me parece que si hay un evento científico en la Facultad de Derecho, está muy bien que eso se haga, que se debata, porque creo que la facultad está para eso, ¿no es cierto? No me parece mal. Pero en ese plano donde cada uno da sus opiniones, me han preguntado a mí, yo digo, bueno, la Constitución tiene dos partes. Una parte es la de los derechos fundamentales, que es lo que realmente le interesa a la gente para su conocimiento directo, que es lo que se vive. Digo, en esa parte la Constitución está bien, tiene muchos derechos, lo que hay que hacer es que sean una realidad, es decir, es aplicarlos. Por ejemplo, en este derecho a la vivienda, que están en los tratados internacionales y demás, la Corte acaba de decir, bueno, hay que darle un significado concreto para que la gente lo viva. Y en la otra parte, que es lo que se llama el Estatuto del Poder, es decir, cómo se organiza el país y las instituciones, bueno, lo que hay es una vieja discusión muy antigua sobre si el sistema presidencialista es mejor que el parlamentario o no. En ese sentido, bueno, es conocida la opinión del doctor Zaffaroni y de muchos otros que opinan que el sistema parlamentario es mejor que el presidencialista. De hecho, cuando se modificó la Constitución del 94, se intentó hacer un acercamiento al sistema parlamentario que en la práctica no ha funcionado, ¿no? Pero yo, desde el punto de vista teórico, creo que el parlamentarismo es un buen sistema, pero creo que en la tradición argentina no ha sido, y no creo que funcione muy bien. Es muy difícil cambiar de un sistema a otro y requiere una cantidad de cuestiones que yo no la veo viables. Por eso no me parece necesaria la reforma constitucional. En realidad las constituciones, si nosotros ya las cambiamos, si hubo un alto consenso y ha sido interpretada por los tribunales, creo que lo que hay que hacer es consolidar eso mejor, de aplicarla mejor, antes que provocar una nueva reforma que me parece que sería muy difícil, un trámite complicado. Yo creo que en eso hay que ser prudentes. Me parece que es mucho mejor modificar toda la legislación que hay, que implementa la Constitución, que es lo que hay que hacer. Ahora, la Corte también esta semana tomó una decisión muy importante, que fue esta instrucción que le ha dado al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de darle vivienda y una manutención mínima a una madre o un hijo que estaban a la intemperie. Esto es un marcado sesgo social que ha tomado la Corte. ¿Por qué se ha tomado? Porque es una decisión también polémica, que hay muchos que no están de acuerdo. Bueno, primero, nosotros no hacemos política, es decir, nos dedicamos más a lo social o menos, sino que lo que pasa es que llegan casos. Entonces acá lo que llegan son 200 casos, hay más o menos, y además debe haber muchísimos más en los tribunales inferiores. Es decir, que los que reclaman las cuestiones sociales son los ciudadanos argentinos. O sea, el problema está, no es que nosotros hoy nos dedicamos a hablar de esto. Segundo, la Corte los recibe esos casos y lo que aplica es la Constitución. Entonces, por eso yo a veces digo, cuidado con esas reformas constitucionales, porque todos quieren reformar
suscriben tratados, hacen grandes declaraciones, pero después cuando las aplicamos se sorprenden y dicen, ¿de dónde sale esto? Yo no estoy de acuerdo. Bueno, pero si es lo que firmaron y lo que está vigente. Si la Constitución dice que hay un derecho a la vivienda, entonces eso, y tenemos un reclamo, la Corte tiene que resolver ese caso. Ahora, hay un límite, y ese límite es el que nosotros hemos señalado. Cuando hay una persona que está afectada en un estado de vulnerabilidad extrema, que es afectación de su vida, y en este caso la de su hijo, que además estaba enfermo y viven en la calle, entonces ahí los jueces pueden poner un límite, es decir, este derecho a la vivienda, que usted puede manejar de una manera o de otra, lo que no puede hacer es dejarlos en la calle cuando corre riesgo la vida. Entonces ahí se dice, tienen que superar esta situación de calle, darle un alojamiento como para superar esa situación. Y eso es lo que se ha hecho. Ahora, a partir de esto, entonces, digamos, primero que hay como una jurisprudencia de que el Estado tiene que, en estos casos extremos, dar vivienda de asistencia, que no puede dejar a la gente a la intemperie. Es un tema muy difícil porque lo que pasa también es que la gente, este no es un problema de la ciudad de Buenos Aires, es un problema de todo el país, ¿cierto? Hay gente que tiene en distintas. Entonces acá lo que hay que discutir de fondo, si se habla de políticas públicas, ese es el problema de la exclusión social, de la gente que está caída del sistema, que está fuera del sistema y que no tiene nada y que vive en la calle. Ese es el problema de políticas públicas que hay que solucionar. Es un problema de fondo. Yo creo que ahí sí es donde los poderes del Estado tienen que discutir y ver de qué manera se soluciona, porque si no la gente va de una ciudad a otra donde se lo solucionan. Y las que no se lo solucionan se ven beneficiadas. Entonces, este es un problema muy importante. Lo que nosotros hacemos es poner luz sobre eso y atención que acá hay un tema que hay que encararlo con políticas públicas. Y solucionamos el caso. Nosotros no decimos más que la solución de este caso. Puntual, correcto. Doctor, en estos días, bueno, usted sabe que la justicia está ahí, ¿no? Todo el mundo la mira de un lado a otro. Está varios jueces con hechos, uno con la tragedia de Once, otro con hechos de, digamos, investigando hechos de corrupción, otro juez federal también con el caso Jock Lender. ¿La Corte Suprema de Justicia avala a estos jueces, avala estas investigaciones? No, nosotros no podemos avalar o no avalar. Lo que nosotros hacemos es revisar lo que hacen si llega a la Corte. Es decir, el sistema judicial tiene esos controles, porque si un juez tiene un caso, entonces está un caso penal, ¿no es cierto?, como lo que usted menciona, está el fiscal que lo controla, el fiscal pide, además. Después están las partes, los afectados, las víctimas. Si no le gustan lo que resolvió ese juez, tiene que ir a la segunda instancia, que es la Cámara, y si no, después vienen a la Corte. Pero nosotros no podemos avalar lo que hace antes de juzgar. Pero digo, hay un respaldo institucional, político, a eso me refiero, para que los jueces actúen de acuerdo a derecho. Sí, por supuesto. Por supuesto, yo hoy hablé en la apertura de la Cumbre Iberoamericana de la independencia de los poderes judiciales y nosotros vemos que hay una afectación muy fuerte en toda América, Iberoamérica, de la independencia de los poderes judiciales, porque lo que ocurre es que todos los poderes judiciales de la región tienen cada vez más casos y esos casos afectan intereses económicos, intereses políticos, intereses sociales, y entonces cuanto más se afecta, más presiones reciben los jueces, y entonces tiene que haber un respaldo institucional. Y esto no es algo que tenga que ver con la tranquilidad del juez, tiene que ver con la población. Hay que hacerlo porque a los ciudadanos les sirve tener jueces independientes, y si no son independientes no pueden ser jueces. Entonces tenemos que respaldar. Claro, la pregunta iba que usted vio que, usted lo de ver en los medios de comunicación, es elegido un juez y dice, no, este juez va a parar la causa porque está vinculado al gobierno, este juez lo cuestiona, entonces ahora lo van a sacar. Le puedo dar nombre, no sé si lo incomoda, Ollarvide, Rafeca, Bonadío. En causas de que le interesan a la gente, ¿no? Sí, ningún juez puede parar una causa porque le interesa a una de las partes. Esto no se puede hacer, ¿sí? Yo creo que
no se puede hacer y nosotros no avalamos eso. Tampoco creo que se pueda sacar a un juez porque tiene una causa importante, tampoco lo avalamos. Nosotros hemos defendido a los jueces cuando son injustamente atacados. Yo creo que en eso el Poder Judicial argentino es fuerte, es sólido, está unido, pero verdaderamente las causas se tienen que investigar y llevar adelante, no se puede parar por una cosa o por la otra. Nosotros acá en la Corte tenemos causas de todo tipo y si uno se fija, porque hay un interés económico, político, lo que fuera, y de acuerdo con eso varía, bueno, yo prefiero irme a mi casa porque esa no es la función que tiene que cumplir un juez. La función de un juez es decir, esté quien esté adelante, esta es la ley, esta es lo que yo pienso. Podrá haber discusiones, diferencias, pero diferencias en la interpretación de la ley. No de que un juez se inclina para un lado o se inclina para el otro por los intereses. Ahora, ¿el Poder Ejecutivo en estas causas quiere influir? Yo no, en las causas en particular nosotros... Digo, hablo de vudú, del tema Joclender, del tema tragedia de Once. No, yo creo que los jueces tienen la suficiente independencia como para actuar y tienen que hacerlo. Y si no la tienen y se sienten que no la tienen, bueno, realmente tienen que irse a otro lado. Los jueces tienen que actuar con independencia, ¿no? Tienen todas las herramientas para hacerlo. Sí, seguro, tienen que actuar, porque si no, la justicia no es justicia. Nosotros tenemos que ser muy claros, porque lo que está en juego es algo que es la confianza. Sí, sí, la credibilidad, ¿no? La credibilidad. Y si nosotros no creemos en nosotros mismos, mejor irnos cada uno a su casa, ¿no? Yo creo que uno tiene que estar en una función porque tiene valores, porque cree en lo que hace, así cuando todos los demás no digan lo mismo, porque a veces las instituciones tienen de todo, pero uno tiene que luchar por los valores que cree. Bueno, le gustarán o no le gustarán a los demás, pero uno tiene que tener principios y llevarlos adelante, y si retrocede frente a eso, es una claudicación, ¿no? Yo creo que no es bueno. Hay que generar confianza en la gente, y la confianza es decir, mire, a usted le gustará o no le gustará, pero la ley dice esto y yo la interpreto así, yo voy para allá, y esto lo hago esté quien esté adelante. Eso es la imparcialidad. Doctor, el Código Civil se ha anunciado, después lo vamos a tratar en otro programa, pero ¿cuáles son los 3 ejes fundamentales? No, yo creo que hay muchos más de 3, porque imagínense, el Código Civil y comercial, es decir, es prácticamente toda la vida de una persona, se regula el nacimiento de las personas y sus efectos hasta los efectos del fallecimiento. Se regula cuando uno contrata, cuando uno celebra relaciones de consumo, cuando uno tiene una empresa, cuando uno ejerce el comercio, cuando compra una vivienda. Es decir, es tan amplio un Código Civil que hay muchísimos temas y todos esos temas forman parte de la vida diaria de todos nosotros. Entonces lo invito y lo tratamos en otro programa. Sí, con gusto. Bueno, muchas gracias. Bueno, Marcelo Bonelli hoy entonces con el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti.